Quiero tocar un tema acerca de Satanás, el diablo. ¿Es un espíritu o simplemente humano? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Cree usted que existe realmente Satanás? ¿Cree usted que es aquel ángel caído que alguna vez fue perfecto y acabado en hermosura, que dirigió la alabanza en el cielo, pero que por su osadía de querer ser como Dios, fue destituido de su alto rango y lanzado fuera del cielo, transformado en un ser absolutamente despreciable, aterrador? Y por último, ¿cree usted que la doctrina cristiana sobre el diablo es lo suficientemente consistente a la luz de la Biblia y el análisis serio de la hermenéutica? La figura de un Satanás o diablo, con el concepto que hoy se le conoce, no es bajo ningún aspecto una enseñanza bíblica, si bien ambos términos aparecen en nuestra Biblia. Estos nunca aluden a un personaje en las características del supuesto ángel caído que enseña la tradición religiosa. La creencia en un Satán corpóreo o en un Dios del mal que habita en la oscuridad viene de tiempos inmemorables, incluso desde mucho antes que Israel existiera como pueblo. Por experiencia personal, comprendo perfectamente cuán difícil puede ser para alguien que ha escuchado durante toda su vida sobre la existencia de un personaje espiritual maligno llamado Diablo, Lucifer o Satanás, borrar de su mente de la noche a la mañana tal idea, aceptar que todo lo que creía sobre este personaje, que tanto el diablo como el infierno son términos que se han malinterpretado en su morfología desde un principio y por ende se transformaron en el correr del tiempo en simples mitos religiosos. Ahora bien, si en verdad Satanás no existe, seguramente usted querrá saber en qué me baso realmente para sostener algo cuya existencia sería la mayoría, es más que obvia en la Biblia. Lo más probable que me cite los 2 primeros capítulos de Job, donde está la tentación también de Cristo y muchos de los versículos que se aluden a este personaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, permítame decirle algo con mucho respeto. Hasta aquí, usted solamente ha revisado estos pasajes bajo el lente de la religión tradicional, en la que le ha tocado crecer o vivir, pero nunca lo ha visto en su contexto original. Es mi intención que en este estudio guiarle, o mejor dicho, ayudarle a estudiar la Biblia, poniendo sentido y razonamiento en lo que lee, no forzando una interpretación preconcebida, sino dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Le comento, Dios nunca tiene un enemigo espiritual, Él es el único. La idea de que hoy se concibe del mal personificado en un supuesto ángel caído corresponde a un gravísimo error de traducción, especialmente con la palabra Satanás, que en hebreo se escribe Satán y cuyo significado es adversario, opositor, acusador, enemigo. Este término en particular aparece unas 24 veces en el Antiguo Testamento y connotando siempre algunos de los adjetivos calificativos de su significado. Lo curioso del asunto es que los traductores de la Biblia emplearon vocablos como Satán, como un nombre propio solo en algunas ocasiones. Por ejemplo, en Job capítulo 1, verso 6, en Zacarías capítulo 3, verso 1, entre los más conocidos, pero
no lo hicieron en otros donde, al igual que en estos, aparece el mismo término hebreo, sino que solo se limitaron a transcribir el adjetivo correspondiente, como es en el caso de Números capítulo 22, verso 22. La ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Dios nunca advirtió a Israel de un enemigo espiritual. Es más, nunca les insinuó, ni siquiera una vez por medio de sus profetas, que existía un ángel rebelde, poderoso, que dominaba sobre la esfera terrestre y de quien deberían cuidarse. Al contrario, Dios siempre exhortó a su pueblo que Él era el único Dios, que no existe otros dioses, ni iguales ni inferiores a Él. Él era soberano. Ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librarme de mi mano. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44, verso 8. Isaías 45, 5 al 7. Es una de las claras exhortaciones a los judíos en la cautividad, a no dejarse influenciar por esta creencia. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Más que suficiente, creo que esta aplicación que tenemos ahora. Veamos el verdadero enemigo del hombre. Mateo, capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, el hurto, los falsos testimonios, la blasfemia. Del hombre bueno salen buenas cosas y del malo malas cosas. Y tenemos muchos versículos como Santiago capítulo 1, verso 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Porque cual es en su pensamiento, en su corazón, el tal es él. Proverbios capítulo 23, versos, y podríamos señalar innumerables. Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos capítulo 1, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y Colosenses capítulo 1, verso 21, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Si Satanás fuera en verdad un ser espiritual poderoso, ¿por qué? Hebreos capítulo 2, verso 14, de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Si el diablo es un espíritu, ¿por qué necesitó el Hijo de Dios convertirse en un ser humano para destruirlo? Es una pregunta que no cualquiera contestará así antes titubear por un momento. Sí, porque no hay explicación lógica a esta pregunta, a menos que el diablo en este contexto sea el hombre mismo. Dios te bendiga. Bendiciones. Que te haya ayudado este mensaje.